A la hora de estar diseñando una marca o cualquier pieza gráfica, la tipografía es una cuestión fundamental y sumamente importante. Podemos dividir y vamos a dividir a la tipografía en 4 categorías básicas fundamentales. Están las serif, que son las que tienen los palitos, las sans serif, que son las más simples, las que no los tienen. Después están también las que parecen manuscritas y finalmente las de display o exhibición, que son esas tipografías que pueden tener forma de absolutamente cualquier cosa, son sumamente delicadas y las vamos a dejar a un lado. El tema es que cada tipografía tiene algo diferente, tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero además cada tipografía tiene su historia y esto es sumamente importante. Así que vamos a repasar muy brevemente la historia de 3 de las tipografías más utilizadas en la historia. En el canal de YouTube de Vox hicieron un video muy interesante sobre la historia de las tipografías, concretamente de la historia de Copper Black, y estuvieron hablando con Steven Heller, que es un especialista en todo esto, sobre todo en la historia de las tipografías, y la verdad es que trajeron mucha luz sobre el tema. En este video van al origen de todo, año 1919, en realidad toda la época que vino después de la Primera Guerra Mundial. Se generó un auge comercial muy grande que, como sabemos, después se cortó en los años 30 y volvió a retomar, pero durante este auge existió uno de los picos más grandes de crecimiento en la publicidad, sobre todo en la publicidad gráfica. Las imprentas trabajaban día y noche, así que las tipografías se transformaron en algo fundamental y pasaron de ser piezas que siempre se realizaban a mano a ser piezas que iban a ser trabajadas en imprenta. Claro, con la imprenta móvil que había inventado Gutenberg y que todavía se estaba utilizando, las letras no siempre encajaban perfectamente en todas las oraciones, en todas las líneas, con lo cual justamente el ingreso de Copper Black fue una idea muy original, porque esas bases redondeadas hacían que calzaran muy bien aunque la tipografía no estuviera exactamente bien colocada. Eso la hizo una pieza líder dentro del mundo del diseño. Claro, después, durante la época de Woodstock, esta época más hippie de los 60 y de los 70, estas mismas líneas curvas daban la oportunidad de expresar algo mucho más flexible, mucho más moderno y a la vez humano, así que se empezó a utilizar muchísimo, por ejemplo, en las portadas de los álbumes, de los discos, y esto hizo que a su vez, después, posteriormente, se empiece a utilizar esta tipografía, la Copper Black, también en los pósters de guerrilla, muchas cosas que tenían que ver con la política. Era una tipografía que estaba en manos de todos y que todo el mundo la quería usar, así que realmente se hizo muy popular, hasta tal punto de que en cierto momento era mejor no utilizarla en lo absoluto porque ya había sido demasiado. Algo parecido ocurrió con la tipografía Futura, pero en este caso por la gente que la utilizó sobre todo. Porque vamos a admitirlo, el bigote que utilizaba Hitler no era tan feo, pero una vez que lo utilizó Hitler, ¿quién se anima a dejárselo igual? It's actually not a bad look. Shame one guy had to ruin it for everybody. Y justamente a esa parte de la historia nos remitimos. Vamos a hablar de un alemán que fue el que creó la tipografía Futura y que la hizo justamente para contrarrestar el estilo del momento, que eran fuentes muy cargadas, con muchos garabatos y formas que, claro, al momento de imprimirlas hacían muy difícil la lectura. Hizo algo muy simple, muy sencillo, con líneas angulosas, súper claras, pero sobre todo hizo una tipografía que tendía a dar una sensación futurista. Por eso la llamó Futura y de hecho así se vendía. Se comercializó muchísimo y se vendía el derecho a utilizar la tipografía Futura diciendo: esto es lo que viene, esto es el futuro. Y realmente lo fue. Esta tipografía representó un éxito comercial alrededor del mundo. En todos lados lo utilizaban, excepto en donde estaban los nazis, porque ellos seguían utilizando su tipografía tradicional, que la verdad es que era muy difícil de leer. Así que en cierto momento dijeron: bueno, tenemos que buscar aunque sea un equilibrio. Así es que esta fuente Futura fue utilizada por absolutamente todos, incluso por los nazis, que en sus manuales, para ser más claros, terminaron usando también la misma tipografía que el resto del planeta. Así que la usaron muchísimos y la usaron hasta los nazis. Pero claro, sin embargo, es legible, es clara y además tiene ese tono de seriedad que queda justísimo y sigue siendo una gran tipografía, pero
hay que saberlo, la usó mucha gente. Claro, estas dos tipografías de las cuales estábamos hablando tienen muchísimo que ver con el mundo de las imprentas, pero hay una tipografía que fue muy usada y que tiene que ver directamente con la digitalización. My name is Vincent Canair. I was a typographic engineer at Microsoft. I contributed to lots of fonts like Webdings, Trebuchet, and most notably Comic Sans. So it's all my fault. Trató de hacer una tipografía que fuera un poquito más informal, que fuera menos seria, que fuera más simpática y sobre todo que pudiera demostrar estas nuevas posibilidades que otorgaba el mundo digital. Tipografías que tuvieran formas un poco más comprometidas. Y por eso se inspiró en la misma fuente que estaban utilizando los que dibujaban los cómics, las historietas. Así nació Comic Sans. Claro, era simpática, era una de las pocas opciones diferentes en un momento en donde la opción de tipografías no era realmente mucha. Estamos hablando de principios de los 90 en computadoras que todavía ni siquiera tenían demasiados colores en el monitor. La usaron todos y la usaron tanto que incluso hay un club de diseñadores que está en contra de la utilización de la tipografía Comic Sans. Definitivamente consiguió llamar la atención, eso es seguro. Pero la cuestión es que a la hora de trabajar con una tipografía, a la hora de diseñar, es importantísimo explorarla, conocerla, saber sus alcances y sus posibilidades, pero además hay que saber la historia. Una tipografía representa muchísimo más de lo que solo representa visualmente. Una tipografía tiene una carga detrás y es necesario entender eso a la hora de crear una marca. Y las tipografías, claro, son una parte fundamental del diseño y por eso es tan importante tenerlo en cuenta.